lo primero que quería decirles era que felicito muy sinceramente a los organizadores de este congreso con estas finalidades tan importantes y he aprendido mucho de la intervención que ahora acaba de inaugurar o ser parte de la inauguración de este segundo congreso. Estamos en un momento, y esto ha sido resaltado por el orador que me ha precedido en el uso de la palabra, en que la gobernanza mundial es una gobernanza que es plutocrática, es decir, hay unos cuantos multimillonarios que todo lo resuelven con una cantidad inmensa de dinero. Han mencionado al señor Elon Musk, por ejemplo. Señor Elon Musk, que hace tan solo unos meses decía I will put a chip in the human brain, y yo reaccioné inmediatamente diciendo, ¿cómo va usted a poner un chip en el human brain? De ninguna manera. Pues ya lo ha puesto, y esto nos demuestra que tenemos esta plutocracia, estas personas que se pueden, el secretario general de las Naciones Unidas las cifraba en 26, que tienen unas fortunas inmensas y que dice que tiene más dinero que la mitad de la humanidad. La mitad de la humanidad en estos momentos serían unos 4.000 millones de seres humanos. O sea que tenemos una gobernanza plutocrática y supremacista. Y supremacista. Una gobernanza en la cual todo se resuelve a través del veto. Fíjense que conozco bien, por haber tenido el honor de estar durante 12 años al frente de la UNESCO, conozco muy bien el sistema de las Naciones Unidas y puedo asegurarles que todo lo que hizo el equipo del presidente Roosevelt en aquel momento, en el año 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, todo lo que hizo dedicando a que fuera una mujer la que presidiera la comisión para la redacción de los derechos humanos. Y decía, empezaban diciendo, pues les decía que el diseño de un sistema multilateral democrático de primer orden, como las Naciones Unidas que se inician con una carta que es una maravilla, dice, nosotros los pueblos. Me encanta lo que ha dicho el orador que me ha precedido en el uso de la palabra, porque es que es así, es que el sistema de las Naciones Unidas, desde un punto de vista general, es extraordinario. Nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Era fantástico, que además nos decían, el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos decía, todos los seres humanos iguales en dignidad. Esto era fundamental, porque no podíamos ser nosotros los pueblos y después había discriminación de género o discriminación por creencia o discriminación por ideología o discriminación por etnia. No podía ser. Ahora todo eso es lo único positivo de estos últimos años. Ya nos reconocemos iguales en dignidad. ¡Qué maravilla! Sea cual sea nuestra ideología, nuestra creencia, nuestra etnia, todos iguales en dignidad. Pero es que además ahora ya podemos expresarnos, porque hasta hace muy poco nosotros los pueblos no teníamos palabra, y sin palabra no se puede. Siempre ha habido, desde el origen de los tiempos, un poder absoluto masculino. Este poder absoluto masculino se basaba en si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y siempre hemos estado preparando la guerra desde el origen de los tiempos. No había otra posibilidad. Todo eran siempre, al final, contiendas. Si vis pacem, para bellum. Ahora ya podemos participar, ahora ya podemos poner en práctica el multilateralismo democrático. Fíjense ustedes qué maravilla. La UNESCO, también creada en 1945, tiene
una constitución extraordinaria que recomiendo a los educadores que la relean, porque dice: actuaréis siempre en educación inspirados en los principios democráticos, inspirados en la democracia, no inspirados en aquí yo mando y si dispatchen para verlo y me prepara la guerra y prepara la fuerza. No en la fuerza, en la palabra. Si dispatchen, ahora tenemos que decir para verbum. Si quieres la paz, prepara la palabra. Si quieres la paz, prepara los argumentos. Si quieres la paz, demuestra que la educación, y en esto sí que quiero insistir, la educación se confunde muy normalmente con la capacitación, con saber más inglés o con saber más unos idiomas o geometría o más matemáticas. No, no, no. Todo eso no es educación. Todo eso es capacitación. Educación, dice el artículo 1 de la Constitución de la UNESCO, es ser libre y responsable. Esto es lo que tenemos que saber. Y esta es la solución. Si somos libres y somos responsables, si ya no somos solo espectadores de lo que acontece, sino que somos actores, y muy activos además, inmediatos de lo que sucede. Y hacemos frente precisamente porque tenemos esta capacidad distintiva de la especie humana, que es nuestra esperanza, la capacidad creadora. Cada ser humano único es capaz de crear. Esta capacidad creadora de inventar cada uno su futuro, su propio futuro, de dirigir su propia vida. Lo decía don Francisco Giner de los Ríos, lo decía hace varios años. Decía: educación es dirigir la propia vida, es ser dueño de uno mismo. Esto yo lo presencié y no lo olvidaré nunca. Tuve el honor de trabajar con un premio Nobel de bioquímica muy conocido, el profesor Hans Krebs, en Oxford. Y era un viernes por la tarde, él había olvidado algo en su despacho, fue a ver y vio que había luz en mi laboratorio y vino corriendo y me dijo: ¿qué hace usted un viernes por la tarde? ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué está usted aquí? Y yo pues le dije: oiga, pues porque vengo a hacer acopio de datos, porque tiene usted unos instrumentos de los que yo carezco en la Universidad de Granada. Y me dijo: a partir de ahora, los viernes se quedará usted en su casa. Viernes, sábado y domingo. Yo me quedé mirándole diciendo: es que me castiga. Y me dijo: no olvide nunca eso, Federico Mayor. Me dijo: el éxito, el descubrimiento, no está en el acopio de datos, no está en los acopios de datos que ahora nos puede facilitar la inteligencia artificial. Me dijo: el éxito está en pensar lo que nadie ha pensado, pensar lo que nadie ha pensado. Esta es nuestra capacidad, esta virtud de inventar el comportamiento cotidiano. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que todos los días tenemos la oportunidad, ahora además con la inteligencia artificial, pero una inteligencia artificial siempre supeditada a la inteligencia natural. Por eso creo que es absolutamente intolerable que se haya puesto ya un chip in the human brain. ¿Qué es eso? Está muy bien que tengamos este inmenso acopio de datos que significa la llamada inteligencia artificial, pero al mismo tiempo tenemos que decir: no, aquí no hay más poseedor de la sabiduría, no del saber, sino de la sabiduría, que cada ser humano único, que cada ser humano que es capaz de crear, que es capaz de inventar. Esto es lo que tenemos que preconizar y desde luego, la solución, y ahora lo tenemos con lo que está pasando tanto en Gaza como en
Ucrania como en tantos otros lugares, donde es esta gobernanza, una gobernanza plutocrática, una gobernanza de la fuerza en lugar de la palabra, del velum en lugar del verbum. Ahora lo tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Y tenemos muy claro que ahora que ya podemos, ahora que ya somos todos iguales en dignidad, que nos reconocemos iguales en dignidad, ahora que ya podemos expresarnos gracias a la tecnología digital, ahora lo que tenemos que hacer es decir que basta de que estas capacidades sean vetadas por los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense ustedes lo que les voy a decir ahora. Llevamos desde que se aprobó las Naciones Unidas cientos de propuestas que hubieran sido una maravilla poderlas llevar a la práctica, porque repito, el diseño multilateral democrático de las Naciones Unidas es perfecto. Pero ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que después de 78 años, escúchenme bien, después de 78 años, nunca la Carta de las Naciones Unidas se ha podido poner en práctica. Siempre, al final, el veto. Y al menos nos quedaba Europa. En el año 2003, cuando el presidente Bush Jr. se le ocurre aquella barbaridad de invadir Irak, diciendo que tenía armas de destrucción masiva. En aquel momento había un presidente en Francia llamado Jacques Chirac que sale y dice, no, en nombre de Europa yo no puedo aceptar que esta sea la razón por la cual se invadirá tal, y recondujo aquel tema. Teníamos todavía la fuerza de la palabra. Ahora también nos la han quitado en Europa. En Europa ya saben ustedes que Europa ahora tiene que aprobar todo por unanimidad. Y la unanimidad es la antítesis de la democracia. O sea, han destrozado la capacidad que tenía la Unión Europea para tomar medidas. En estos momentos tenemos que decir, se acabó el veto. No más veto. Ahora ya podemos, ahora ya debemos. Ahora ya podemos expresarnos. Ahora ya podemos hacer una gran red mundial de instituciones académicas, científicas, artísticas, instituciones de todo orden, para decir, señores, a partir de ahora la palabra, la última palabra, no la tendrá un sistema que es por su propia naturaleza plutocrático y supremacista, un sistema que en el fondo es un sistema militar. ¿Conocen ustedes el discurso de Eisenhower cuando en el año 1961 pasó el poder al presidente John Fitzgerald Kennedy? Pues creo que es de las cosas que tenemos que recordar y que tenemos ahora, al empezar estas jornadas tan importantes sobre inteligencia artificial y sobre derechos digitales, tenemos que recordar. El presidente Eisenhower le dijo a John Fitzgerald Kennedy, tengo que confesarle que durante los años en que he ejercido la presidencia de los Estados Unidos, nunca he tenido el poder. El poder está en manos del complejo bélico-industrial de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es lo que ahora tenemos que hacer. Tenemos que revisar cómo podemos, con las instituciones que tenemos, con la posibilidad que tenemos de tener una inteligencia artificial siempre sometida a la inteligencia natural, una inteligencia artificial que dé todavía mayor fuerza y vigor a la capacidad creativa que distingue a la especie humana. Solo de esta manera, solo teniendo esta capacidad de veto, solo, como dice la Constitución de la UNESCO, inspirados en principios democráticos, podremos ser libres y responsables. Esto es como son los educados. Y ya como les indicaba antes, que era un presidente fenomenal en aquel momento de la Institución Libre de Enseñanza, don Francisco Giner de los Ríos,
nos decía, es educación dirigir la propia vida. Pues bien, yo creo que este congreso ayudará a dirigir la propia vida, porque nos indicará qué es la inteligencia artificial, la enorme ventaja de que hoy tenemos con estos medios digitales, pero al mismo tiempo la amenaza que pueden representar para la libertad y la responsabilidad. Por tanto, queridos amigos, sigamos estas directrices de la Constitución de la UNESCO. Seamos libres y responsables. No seamos más espectadores, seamos actores. Actores muy activos, porque el futuro de la humanidad está precisamente en esta capacidad de inventar un futuro distinto al que en estos momentos no nos permite pasar del velum al verbum, de la guerra a la palabra. Y esta transición es fundamental. Tenemos que darnos cuenta de que ahora ha muerto hace muy poco tiempo, ha muerto un Jacques Delors, que con él pues trabajamos muchísimo precisamente en decir, ojo, que la educación lo permite todo. Si la educación es la que hace seres libres y responsables, si la educación es la que primero nos indica cómo ser, aprender a ser, después aprender a conocer, después aprender a hacer, aprender a vivir juntos y después aprender a emprender. Siempre recuerdo una frase, y con eso termino, una frase que en un momento determinado me impresionó mucho. Es de Albert Camus y decía, les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Ahora ya podemos. Ahora ya podemos, ahora ya nos reconocemos iguales, ahora ya tenemos la posibilidad de expresarnos, de participar, de inspirarnos precisamente en la democracia, como dice la Constitución de la UNESCO. Ahora ya podemos, ahora ya debemos. Y por eso yo creo que es este aprender a emprender es tan importante, porque fíjense que Horacio, y así figura en el emblema de la ciudad de Oxford, en un momento determinado dijo, sapere aude, atrévete a saber. Es muy importante atrevernos a saber. Pero más importante, si cabe, es saber atrevernos, porque muchas veces tenemos los medios, tenemos los conocimientos, tenemos la capacidad y no nos atrevemos a ponerla en práctica. Y no nos atrevemos a decir que se tiene que acabar después de 78 años de inhabilitación con el derecho al veto en las Naciones Unidas y que se tiene que acabar con el veto en la Unión Europea y en todas las organizaciones multilaterales. La democracia, el multilateralismo democrático, es el camino también para los derechos y deberes digitales. Es el camino para de una vez, hacer esta gran transición del verbum que necesita el que el actual bellum, la actual guerra, se transforme en negociación, se transforme en diálogo, se transforme en mediación. Muchas gracias.